Bueno, muy buenas tardes. El Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República de Pasto les da la más cordial bienvenida a este encuentro que es en realidad un ciclo de conversaciones que hemos titulado En el rol ciudadano, ¿cómo ejerzo el derecho a la paz desde mi comunidad? A propósito del contexto complejo de la pandemia COVID-19. Para ello nos hemos trazado el objetivo de promover un espacio de aprendizaje y reflexión sobre la construcción de paz a partir del rol ciudadano, sujeto de derechos y deberes, y desde las comunidades, sea desde el sector rural o urbano. En este último, abordar la participación y empoderamiento de las juntas de acción comunal frente a la generación de espacios de paz y convivencia en contextos de emergencia sanitaria como la que vive el país en este momento. Para ello, hemos invitado hoy a la doctora Maricel Susana Delgado Lazo, abogada egresada de la Universidad de Nariño, especialista en derechos humanos y postconflicto, con sólida formación humanística y experiencia laboral en asesoría y capacitación a comunidades vulnerables, así como en docencia en diferentes instituciones universitarias. Doctora Susana, le damos la bienvenida y tiene el uso de la palabra, no sin antes invitarlos también a que participemos de estos ciclos, de estos encuentros que se van a realizar el día de hoy, el día lunes 10 de agosto, el viernes 14 de agosto y el miércoles 19 de agosto, todos ellos a las 2:30 de la tarde. Como recomendación final, pues las preguntas, por favor, realizarlas al chat y al final de este conversatorio serán respondidas por la doctora Susana. Doctora Susana, le damos la bienvenida, los micrófonos son suyos. Centro Cultural Leopoldo López Álvarez. Es un espacio bastante interesante porque tocaremos un tema bastante complejo y desafiante que estamos viviendo toda la humanidad, no solamente en nuestro espacio urbano. La temática que vamos a desarrollar se sitúa desde el rol de ciudadano. ¿Cómo estoy ejerciendo mi derecho a la paz desde mi comunidad? Antes de abordar esta temática, quisiera hacer una breve reseña de mi experiencia profesional y laboral para que tengamos una cercanía en este espacio de participación. Mi nombre es Susana Delgado, soy abogada, hace algunos años egresada de la Universidad de Nariño. Tengo una especialización en derechos humanos y postconflicto. He tenido la oportunidad de vivir diferentes experiencias desde la asesoría y capacitación a poblaciones vulnerables dentro del conflicto armado, situación que siempre ha tenido un interés de mi parte. De hecho, también he realizado algunas publicaciones, siempre con el propósito de podernos acercar al sufrimiento y al dolor de las poblaciones que han tenido que vivir históricamente las secuelas de esta guerra que aún estamos habitando. Eso desde mi perspectiva laboral. Me siento muy agradecida que me hayan compartido este espacio con cada uno de ustedes. El objetivo principal de este conversatorio es inicialmente abordar los elementos y el concepto de lo que significa ser un ciudadano en el contexto del Estado colombiano, de nuestro país. Y a partir de ahí hacer algunas reflexiones sobre lo que debería ser un ciudadano enfrentado a este tipo de contingencias de orden sanitario, como es la pandemia del coronavirus. En segunda instancia, también quiero comentarles que este es un ciclo de conversatorios, es decir, que son 4, este es el primero. Los siguientes vamos a seguir tratando las otras temáticas que tienen que ver con este tema del rol del ciudadano y de la paz.
Entonces, en el segundo conversatorio vamos a profundizar sobre la ciudadanía global y la paz en escenarios de emergencia sanitaria. También trataremos unos aspectos importantes. En el tercero se hablará sobre el respeto a las autoridades y a las instituciones democráticas, ¿no? Como cumplimiento o como deber de ciudadano en un contexto de Estado social de derecho. En ese aspecto vamos a profundizar sobre el código de policía, sobre nuestro comportamiento como ciudadanos frente a las normatividades que nos exigen un poco más de nosotros respecto a generar espacios de convivencia. Y la cuarta conferencia vamos a hacer una especie de conclusión general de todos los aspectos que vamos a abordar y principalmente me gustaría que sea un espacio participativo donde cada uno de nosotros de alguna manera pueda construir un valor, pueda construir una forma de cómo participar activamente desde nuestro entorno, desde nuestra comunidad, ¿no? Y cuál sería su visión o su pensamiento frente a lo que están haciendo instituciones como las juntas de acción comunal, cuál es nuestra intervención ciudadana en ese aspecto. Entonces, de eso se trata el ciclo de conversatorios que en este momento vamos a participar. Antes de iniciar, quisiera compartirles un pequeño video que suscite de alguna manera nuestra visión, ¿no? Nuestro estar en este contexto de emergencia. Y frente a eso, ¿cuáles son los valores que estamos de alguna manera promoviendo desde nuestra casa, desde nuestro entorno laboral y en otras esferas de la vida? Entonces, por favor, Edgar, compártenos el video. Gracias. Bueno, y mientras se puede compartir el video, sí quisiera mencionarles este espacio, más que entregar conclusiones absolutas, ¿no? O conceptos absolutos frente a esta temática de la ciudadanía y de la paz, es un espacio de construcción, es un espacio de debate donde cada uno puede tomar una postura, ¿no? Y de alguna manera deliberar, debatir, que es la idea de este tipo de espacios. Sí, ahora sí, ahora sí.
Una vez compartido este video, me resultó muy interesante para abordar la temática porque nos suscita primero, especialmente, cuál ha sido nuestra manera de abordar o de interactuar con el otro, es decir, con tu cercano, con la persona que está al lado tuyo, con tu familia, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu amigo. ¿Estamos haciendo consensos para poder entendernos o estamos resolviendo nuestros problemas a través de la violencia? Frente a esta situación, sí que es importante reflexionar sobre la mirada que estamos proyectando. Y más que nunca en estos momentos de pandemia, en estos momentos de confinamiento, donde hemos tenido que enfrentarnos a circunstancias muy complejas que nos han limitado en muchos aspectos de nuestra vida, pero que al mismo tiempo también nos está generando una oportunidad para revisarnos, ¿no? Revisarnos cómo vamos como seres humanos, como ciudadanos, con la capacidad de poder participar, ayudar y dialogar en especial. Retomando de manera concreta el tema, en este momento voy a hacer una presentación con unos datos concretos y muy importantes sobre lo que significa ser ciudadano, cuáles son los elementos que deberían enriquecernos y deberíamos incorporarlos de alguna manera para poder enfrentar este tipo de crisis, que como lo digo, nos limita sí, pero también nos está uniendo en este momento. Por favor, ¿alguien me confirma si se puede mirar la presentación? ¿Se están mirando Sí. las imágenes? Sí, se observa, se observa. Ok, muchísimas gracias. Hay una frase que quisiera también compartirles con el propósito de que generemos algunas inquietudes y sobre todo que nos acerquemos un poco a la situación de muchas personas que en este momento están viviendo los graves desastres de la pandemia. Permítanme un momento, voy a ubicar las diapositivas. Por favor, para Edgar, para que por favor dele continuidad a las diapositivas. Gracias. Entonces vamos a ubicarnos con la idea de generar también empatía frente a lo que está ocurriendo en estos momentos. Tenemos una frase inspiradora, dura. La verdadera compasión no consiste en desear ayudar a aquellos que son menos afortunados que nosotros, sino en darnos cuenta de nuestro parentesco con todos los seres humanos. Es decir, cuando hablamos de compasión o cuando hablamos de empatía, es con la idea de poder acercarnos a la vivencia del otro, ¿no? Que en muchos casos y en la gran mayoría se nos dificulta. Se nos dificulta mucho porque digamos que estamos en una circunstancia de tranquilidad, de confort, de obtención de todo lo que necesitamos en nuestra vida, y entonces es difícil acercarse a la tragedia de los demás. En ese sentido, si tomamos una posición empática frente a ser ciudadano, sería un aspecto súper importante que nos ayudaría a contribuir a la paz, que es lo que se está buscando. Continuemos, por favor. Bueno, como se ha reafirmado desde el inicio del conversatorio, es innegable, nos encontramos en unas circunstancias sin precedentes, ¿no? Con diferentes complejidades y desafíos frente a la humanidad. En ese caso tenemos un problema de salud pública, ¿no? que
que hasta el momento pues se han realizado diferentes estudios con la idea de obtener una vacuna o una solución concreta para resolver esta situación. Evidentemente, existe una crisis en todos los niveles, desde la economía, desde la política, desde la parte jurídica. En general estamos en una situación de crisis en donde existen unas restricciones a nuestra libertad de circulación, a nuestra movilidad, que nos ha confinado de manera obligatoria, donde debemos aplicar un distanciamiento social, que obviamente nos está generando todo tipo de emociones y de comportamientos. Está el miedo y está la angustia frente a lo que pueda ocurrir más adelante. De manera paralela, también existe o se genera un espacio de oportunidades, ¿no? En el sentido de que esta grave crisis definitivamente tiene que unirnos como seres humanos y a partir de esa humanidad construir un concepto de ciudadanía que no solamente piense en los intereses individuales, sino precisamente en el grupo poblacional que de manera histórica ha tenido que presentarse, ha tenido que vivenciar circunstancias de dolor, de sufrimiento, de despojo. Entonces, este tipo de pandemias o de emergencias que estamos viviendo tiene que generarnos de alguna manera un acercamiento, una empatía para poder asimilar una ciudadanía global. En el mismo sentido, también es importante abordar lo que entendemos por el respeto a la diferencia, ¿no? Es decir, cómo estamos tratando al personal de la salud que está cubriendo de alguna manera o colocándole la cara a este problema de salud pública, ¿no? Cómo lo estamos tratando de una forma solidaria desde nuestra ciudadanía o estamos tomando actitudes discriminatorias y violentas. Ya en ese aspecto, entonces sí cabe preguntarnos, ¿qué es ser un ciudadano en sociedades democráticas como las que existen en nuestro país, aunado el contexto complejo del COVID-19? Frente a dicho escenario, es importante vamos a mencionar cuáles son los elementos más importantes que la Constitución Política de 1991 nos trae y consagra para todos los ciudadanos. Es decir, entonces, ¿qué es un ciudadano? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para ejercer esa ciudadanía consagrada en la Carta Política, que como lo sabemos es la carta principal, es la norma principal para todos los colombianos? Entonces, en primera instancia, debe haber un cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Esa es una norma general. Es decir, como ciudadanos colombianos estamos regidos bajo el principio de legalidad. Debemos respetar las leyes y el ordenamiento jurídico que nos rigen. En la Constitución, ¿no? Como había mencionado, en la Constitución existe un listado amplio de derechos y garantías fundamentales para los ciudadanos. Debemos ejercerlos, pero al mismo tiempo también debemos cumplir unas obligaciones, unos deberes. En ese ámbito también ser ciudadano o catalogarse como ciudadano sería respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. ¿Qué derechos, por ejemplo, tenemos como colombianos? Tenemos un abanico amplio. Podríamos mencionar los principales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la salud, a la educación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Frente a este tipo de derechos, ¿hasta dónde yo puedo ejercer mi derecho? ¿Puedo abusar de él o puedo ejercer mi derecho hasta tal punto de abusar o limitar el derecho del otro? Entonces, este aspecto es importante cuando queremos entender
y apropiarnos del concepto de ser ciudadano. ¿Hasta dónde llega mi derecho? ¿O cuál es el límite que yo tengo como ciudadano titular de derechos? Otro aspecto importante en eso, que tiene relación directa, es asumir responsabilidades. Así como tengo derechos que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico, pues también tengo unos deberes como ciudadano. Frente a eso debe haber un compromiso entre el ejercicio de los derechos y las libertades y el cumplimiento de mis deberes. Continuemos, por favor. Continuemos con la diapositiva. Otro elemento que también es de vital importancia en el concepto de ciudadanía y construcción de paz es respetar y apoyar a las autoridades democráticas, es decir, a las ramas del poder público, también a la fuerza pública. Este aspecto reviste importancia en el entendido de que estamos sujetos a un Estado social de derecho, un Estado con unas instituciones propias, donde el ciudadano debe tener un respeto, un apoyo, pero también una participación en las decisiones importantes que se toman en el país. En ese aspecto es importante poder también respetar las decisiones que se toman a nivel, desde el ámbito legislativo, desde el ámbito judicial, desde el ámbito ejecutivo, aprender a respetar nuestras instituciones. Pero no puede ser un respeto plano, un respeto teórico. Ese respeto también viene de una reflexión consciente que se haga sobre el ejercicio que están realizando este tipo de instituciones en aras de garantizar nuestros derechos fundamentales. Otro aspecto también relevante que atañe a la ciudadanía es el respeto por los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Es importante rescatar, antes de hablar un poco sobre los derechos humanos, sobre el origen, cómo nacieron estos derechos humanos, estas garantías fundamentales para la humanidad. En ese sentido, estos derechos humanos nacen de alguna manera como un consenso entre las sociedades, entre los países, para hacer un pare, ponerle un límite a la violencia, a los vejámenes y a los grandes horrores que se han cometido en contra de la humanidad, que la historia pues no lo ha dicho. En ese sentido, los derechos humanos son unas garantías, son unos derechos que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser. Obviamente, estos derechos humanos tienen unas dinámicas de acuerdo a los contextos históricos, ¿no? Y también de acuerdo a las luchas y a las resistencias que se han generado a nivel mundial frente a la protección y la materialización de dichos derechos. Estos derechos humanos se encuentran consagrados en diferentes instrumentos de protección internacional. Está el principal y el primer referente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de ahí continúa un gran conjunto de protección de derechos, ¿no? Y de organismos que protegen este tipo de derechos, que son muy parecidos a los derechos que aparecen en la Constitución de 1991, como son el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, a la información, entre otros, con el objetivo de promocionar o de brindar condiciones para la convivencia pacífica. Continuemos, por favor.
Otro ítem que hace parte de lo que significa ser ciudadano es la participación política y comunitaria de los ciudadanos. Es decir, cómo participamos, qué elementos tenemos para participar activamente en las decisiones importantes que se toman desde nuestro entorno, desde nuestra ciudad, nuestro departamento, de nuestro país. Para ello, la Constitución Política de Colombia ha traído unos mecanismos idóneos para hacer viable esa participación ciudadana, como es el plebiscito, el referéndum y el voto, pues como elemento esencial para poder participar en las decisiones trascendentales del país. Y sí cabe notar que este derecho al voto también requiere unas condiciones, unos elementos para poder ejercerlo. Es una conciencia política, una conciencia comunitaria de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Otra instancia también que es importante sería proteger los bienes culturales y naturales de nuestro país, así como la conservación del medio ambiente. Cuando hablamos de bienes culturales, nos referimos obviamente a los bienes que hacen parte desde la parte urbanística, es decir, nuestros parques, nuestros monumentos, todo lo que hace parte del patrimonio cultural. Cuando hablamos de los bienes naturales, hacemos referencia a los elementos de la naturaleza, como parques, eh, como los ríos, como los océanos, todo lo que hace parte de los elementos de la naturaleza. Obviamente han servido para nuestro disfrute y nuestro bienestar. En este aspecto también cabe cuestionar, ¿no?, la relación que hemos tenido con la naturaleza. ¿Qué relación ha tenido el ciudadano o el ser humano con la naturaleza? Continuemos, por favor. Bueno, una vez abordados los principales elementos de la ciudadanía, teniendo en cuenta la Constitución Política de 1991, sí es importante ya situarnos, ¿cierto? ¿Cómo podría ser nuestro papel de ciudadano en un contexto como el que estamos viviendo en este momento? En un contexto de restricciones, de limitaciones, de crisis a nivel económica, política, de circunstancias difíciles que están pasando muchos grupos vulnerables. En ese sentido, se abordan algunos elementos importantes para tenerlos en cuenta. Uno de ellos es la protección de la vida como valor y principio. Es decir, en estos momentos la vida sí que es importante, tiene un valor importantísimo en todos los niveles, en especial porque es un requisito para que podamos disfrutar de los demás derechos fundamentales de los cuales somos titulares, como ya lo habíamos dicho en el desarrollo del conversatorio. Debemos ejercitar de alguna manera, tener nuestro derecho a la vida, cuidar de nuestro derecho a la vida si queremos disfrutar del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, a la libertad de expresión, etc. Entonces, este derecho a la vida debe tener una importancia trascendental en estos momentos donde precisamente nos damos cuenta de que precisamente ese tipo de valores de alguna manera se están perdiendo. Otro aspecto muy importante es la ciudadanía activa frente a la paz como derecho y deber. Es decir, que ser ciudadano no solamente es saber
que la Constitución política nos ha otorgado ese derecho por el cumplimiento de un requisito de edad, por ejemplo, porque sabemos que para poder ejercer la ciudadanía pues debemos cumplir los 18 años, como se establece. Pero entonces esta ciudadanía va más allá. Esta ciudadanía tiene que ir al campo de la acción, de la proposición. Y no solamente para defender mis intereses o mi confort o mi estado individual de vida, sino también que genere espacios de paz desde mi entorno y desde el entorno exterior, que viene siendo la comunidad, que vienen siendo mis vecinos, los habitantes de mi comuna, y así en otros niveles. Aquí cabe resaltar un aspecto importante y es la ciudadanía política. Es decir, poder abordar y ejercitar actos de política, ¿no?, que se orientan a la generación de espacios de interacción entre los seres humanos. Es decir, ¿qué podemos nosotros pensar o cómo podemos reflexionar o tener una mirada exterior frente a lo que está ocurriendo en nuestro entorno? Con base obviamente en el respeto y la protección de nuestros derechos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos también de ciudadanía activa, también es importante analizar sobre lo que significa protegerse y cuidarse en contextos de emergencia sanitaria. Es decir, cómo nos estamos protegiendo y cómo estamos protegiendo a nuestro entorno en todas las esferas. Cuando hablamos de protección, no solamente se está haciendo referencia a los cuidados básicos o a las medidas o cuidados de bioseguridad, ¿cierto?, que los estados en este momento han implementado para que los ciudadanos nos cuidemos frente al contagio de estas epidemias. No solamente es eso, sino que también en esa protección y cuidado es importante entender cuál es nuestra mirada o nuestra reflexión frente a lo que está ocurriendo. ¿Qué tipo de valores, qué tipo de principios necesito abordar y aplicar para poder contribuir a los procesos de paz? ¿Cómo estoy interpretando esta realidad? Cuando se habla de protección a sí mismo y protección al entorno, es reflexionar qué criterio estoy tomando y con qué elementos de criterio como ciudadano para poder contribuir a la paz y a la convivencia. Un elemento también que tiene una importancia grande es el principio de no discriminación. Es decir, en estos momentos, precisamente en estos momentos, debemos evitar discriminar a las personas, discriminar al sector de la salud en especial, que son los que en estos momentos están afrontando de manera directa este tipo de virus. Y en ello, ¿qué tipo de actitudes estamos tomando como ciudadanos y como seres humanos también? Y frente a ello, ¿qué tipo de comportamientos podemos tomar con las personas transmisoras del virus o que se han contagiado? ¿Será oportuno discriminarlas? ¿Será oportuno condenarlas, rechazarlas? Continuemos, por favor, con la exposición. Bueno, y otros elementos que los vamos a tratar de una manera resumida, pues con la idea de que también puedan participar las personas que se encuentran en este espacio, es obrar con solidaridad social, es decir,
como lo he retomado en todo el transcurso del conversatorio, este tipo de pandemias tiene que unirnos y tiene que permitirnos repensar el concepto de ciudadanía. Es más, ampliarlo. Es posible que se pueda hacer una interpretación para ampliar el concepto hacia una ciudadanía global, en donde nos pensemos más como seres humanos y en ese sentido ser empáticos y poder ayudar y contribuir, no solamente desde mi casa, con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, sino con las personas que también están fuera de mi entorno. En ese sentido, se resalta aspectos interesantes del ser humano, ¿no? Y es reconocernos como seres finitos, como seres limitados. Y esta pandemia nos está confirmando de la afirmación de nuestra finitud. Y en ese sentido, entonces, tomar acciones conscientes, con un criterio amplio, ¿no? De pensar en lo público, de pensar en el otro y en la comunidad, para poder contrarrestar este tipo de emergencias. Continuemos, por favor. Bueno, ya finalizando, me gustaría compartir también una frase muy interesante que nos acerca a lo que comenté en el conversatorio, y es sobre la ciudadanía política, una ciudadanía que nos una como humanidad. Daré lectura. Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Y nadie finalmente puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. Bueno, en esta instancia se ha terminado la temática del conversatorio. Ahora sí, la idea es que los participantes puedan abordar sus cuestionamientos, abordar sus observaciones, puedan también aportarnos aprendizajes sobre lo que se ha podido exponer en este espacio. Entonces, quien participar, puede hacer. Gracias, doctora Susana. Entonces, los invitamos a los participantes a que si tienen alguna pregunta, inquietud, comentario respecto al tema, algún aporte, por favor lo hagan a través del chat, o si no, con gusto les abrimos el micrófono para que ustedes puedan dar también su versión sobre el tema que estamos tratando. Bueno, yo sí quisiera como hacerle el siguiente comentario, doctora Susana, en el entendido de lo que hemos visto con lo que está sucediendo en torno a la pandemia COVID-19, y es precisamente que el Estado, a través de sus mecanismos que tiene para restringir libertades, para limitarlas, para limitar algunos estados, algunos derechos fundamentales, como en este caso, pues el que nos ocupa, he visto una gran indisciplina y una muy poca falta de respeto por parte de los habitantes hacia las autoridades como tal, por parte de los habitantes hacia las leyes y hacia las órdenes que imparten con el fin de salvaguardar nuestra salud. Pues obviamente he escuchado que ello obedece en parte a situaciones como la económica, que es complicada, que es difícil, pero en realidad he visto que es como una especie de indisciplina que se ha venido dando, y que no es solo, y que no solamente es en este momento, sino que nosotros la vemos a veces en otros niveles, como por ejemplo el solo hecho de hacer una cola para solicitar, digamos, una cita médica, un medicamento,
en donde la gente prácticamente lo que hace es tratar como de sacar ventaja, aprovecharse y tratar de buscar o colarse o meterse en la fila, ¿cierto? Entonces, en cosas tan sencillas hemos visto ese tipo de situaciones. Pensaría que en realidad nos surge trabajar valores en la casa, valores que son tan importantes porque desde ahí parte algo tan sencillo como el respeto hacia mismo y a sí mismo, a mí mismo y el respeto hacia los demás, ¿no? Entonces, eh, no sé qué me gustaría conocer su apreciación al respecto. Sí, claro que sí. Efectivamente, estamos viviendo unas circunstancias complejas porque al menos en la población de los jóvenes principalmente hay una inconsciencia absoluta frente a su propia integridad física y a la integridad de los demás. Por eso recalco, asumamos cuál es nuestra postura frente, frente a este tipo de emergencias que no solamente incumben al ser humano de manera individual, sino que estamos viendo ya desde cuestiones biológicas que digamos que una irresponsabilidad puede causar muchos contagios a muchas personas. Es decir, eh, definitivamente las personas, los seres humanos, tenemos que ahondar cómo vamos como seres humanos, qué pensamos sobre la vida de las otras personas, de los otros seres humanos. En ese aspecto hay que preocuparse por la mirada interior, es decir, hay que preocuparse por el propósito de vida que a cada uno le compete. Entonces, si de alguna manera nosotros aprendiéramos a asumir ese tipo de principios de cuidarse, del autocuidado, que como decía, no solamente se trata de cuidados exteriores, sino de repensar cómo voy caminando en la vida. Y en ese caminar debo evitar y respetar los derechos de las otras personas. Debo evitar ir en contra de la integridad de los demás. Y esa pues obviamente es una circunstancia que de verdad es urgente que, que se ponga en debate y que la educación en este aspecto tiene un papel muy importante para que entonces podamos tener una formación de tal manera que proteja la vida de los demás y que también permita la protección de la vida de cada uno de nosotros. Eso es. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro participante desea formular alguna inquietud, pregunta? Bueno, doctora, yo creería que hoy nuestros participantes están un poco tímidos, entonces los invitamos nuevamente para un próximo conversatorio el día lunes a las 2:30 de la tarde. Sí, Abordaremos abordaremos estos temas, pero desde una perspectiva un poco diferente y esperamos que pues, nos acompañen en ese espacio y que pues tengan la posibilidad de participar también, ¿no? Porque estos escenarios precisamente sirven para eso. Si bien no podemos asistir a un conversatorio en el centro cultural, lo podemos hacer a través de estos espacios virtuales. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado pendiente de esta actividad, por haber participado de esta actividad. A la doctora Susana, y nuevamente las gracias y nos despedimos, no sin antes recordarle, doctora, pues el lunes tenemos también una nueva conversación sobre estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a todos los Gracias a todos los participantes. participantes.